¿Por qué condenan a diferentes años de cárcel cuando una persona mata a otra? ¿Qué diferencia hay entre el homicidio intencional, el homicidio no intencional o el asesinato? Sigue viendo este video y vamos a explicarte todas esas diferencias. El hecho que se da cuando una persona le causa la muerte a otra tiene varias calificaciones en dependencia de cómo se dieron los hechos. Nuestro Código Penal actual establece esas calificaciones, las cuales explicaremos a continuación. Dentro del actual Código Penal tenemos el homicidio intencional, el homicidio no intencional, involuntario o accidental y el asesinato. Aunque pueden existir otras calificaciones, vamos a hablar de estas tres. En primer lugar, tenemos el homicidio intencional. El Código Penal dominicano, en su artículo 295, lo definió como el que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio. Se incurrió en un error en esta definición al expresar voluntariamente, ya que no es una muerte voluntaria, sino intencional con animus necandi. Un ejemplo de esto los tenemos en el Código italiano, que expresa cualquiera que con el objetivo de matar cause la muerte a alguien. También en el nuevo Código Penal dominicano que se está discutiendo en el Congreso, lo tenemos definido como quien mata dolosamente a otro comete homicidio. De todo esto, vamos a hablarles del artículo 295 del Código Penal dominicano que define el homicidio. Para esto, vamos a dividirlo en elementos constitutivos, que no es más que lo fundamental y esencial que forma parte del delito descrito en este artículo, y que si faltase alguno de ellos, entonces no estaríamos hablando de homicidio. Tenemos tres elementos. El primero de ellos es la existencia de una vida humana destruida. La palabra homicidio se define de manera general como un delito contra la vida humana que se produce cuando una persona mata a otra. Por lo tanto, tenemos la existencia de la vida humana. Si una persona le quita la vida a un animal o le corta la cabeza a un cadáver de un ser humano que ya no tiene vida, entonces, en ese caso, no podríamos hablar de homicidio. En el primer caso, no se trata de una vida humana, y en el segundo, hablamos de un cuerpo humano sin vida. El siguiente elemento es el elemento material, que habla de la acción o el acto en sí mismo. Esa acción de tal naturaleza que cuando la produjo causó la muerte de la otra persona. No importa el instrumento que utilizó para ello, ya sea una pistola, un cuchillo, una paila de asopao o una bazuca. Lo importante de este elemento material es que a causa de ese acto la víctima haya muerto. Que de no haberse producido tal acción de esa persona, la otra persona seguiría con vida. O sea, es necesario que haya una correlación directa de causa-efecto entre el acto cometido por una persona y la muerte de la otra. Entonces, no podríamos hablar de homicidio si la víctima, aterrorizada ante un delincuente que le apunta con un arma, muere de manera instantánea por un ataque cardíaco producido por la impresión y el miedo. Y por último, tenemos el elemento intencional. Este elemento nos explica que debe de existir en la persona la intención de matar. Con eso es suficiente para la calificación sin que se necesite establecer el motivo por el cual lo hace. Si, por ejemplo, una persona quiere terminar con su vida, pero no tiene el suficiente valor para hacerlo por sí misma y se lo pide a otra persona, ese otro cometerá un homicidio. Tampoco importa el error en la persona o el error en el golpe. Si el sujeto A quiere matar al sujeto B, pero se confunde de persona y mata al sujeto C, igual seguiría existiendo la intención de matar. Al igual que si el sujeto A dispara contra el sujeto B, pero falla la puntería y mata al sujeto C, igual seguiría existiendo la intención. En conclusión, el homicidio intencional es aquel que se comete sabiendo lo que estás haciendo y con la intención de hacerlo. O sea, sabiendo que si disparas esa arma, vas a matar a esa persona. Aún así lo haces porque tu intención es quitarle la vida a esa persona. Pero, ¿y qué pasa cuando no existe la intención? Entonces, estaríamos hablando de homicidio no intencional o involuntario o homicidio accidental.
El Código Penal establece en su artículo 319 como homicidio involuntario el que por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos cometa homicidio involuntario o sea causa involuntaria de él. De esto se desprende que no existe la voluntad o la intención de matar, pero sí una falta grave. La torpeza, la imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos lo definiremos de una manera más amplia en otro capítulo. Pero ahora vamos a ejemplarizarlos de la manera siguiente. Cuando están peleando dos personas y sin querer le quitan la vida a una tercera persona que se acerca al lugar. Cuando el padre castiga al hijo de una manera tan abusiva que el hijo muere a causa de las heridas y los golpes. Cuando alguien por cortar un árbol o correr con un caballo en la vía pública causa la muerte de algún transeúnte. Cuando una persona empuja a otra por un simple juego, pero este al caer al suelo muere. Cuando el cirujano le causa la muerte al paciente en la operación por no realizarla de manera correcta o como instruye el procedimiento médico. En el caso de los homicidios accidentales, estaríamos hablando de una persona que en realidad no tiene una culpabilidad que se le pueda atribuir, porque en esencia la culpa en este caso es principalmente de la víctima. El homicidio accidental no constituye un delito, puesto que no se le puede imputar a quien lo causa ninguna culpa ni falta, ya que este sucede por mero accidente o como resultado de una circunstancia fortuita o de fuerza mayor, o como consecuencia de la falta exclusiva de la víctima. Por ejemplo, imaginemos que estemos en un estadio donde está sucediendo una carrera de automóviles y de pronto en medio de la carrera una persona se mete caminando y un corredor la choca. En este caso, la culpa no es del corredor, es de la víctima por haberse metido. O como por ejemplo, tenemos la situación que en un semáforo, estando en verde, la persona se mete, el transeúnte se mete y un auto lo choca. O sea, si para el auto el semáforo estaba en verde, el transeúnte no pudo o no podía meterse para cruzar la calle. Debió de esperar que el semáforo estuviese en rojo. En este caso, la culpa es de la víctima. Ahora hablemos del asesinato. Pero antes, debemos de aclarar que el asesinato no es más que el homicidio intencional acompañado de situaciones que hacen del homicidio algo más grave, lo que llamamos circunstancias agravantes. Las circunstancias agravantes pueden ser aquellas que tienen que ver con la forma en que se comete el homicidio o tienen que ver con la persona que lo comete. Eso es lo que nos lleva a nombrar el homicidio de forma diferente, como por ejemplo asesinato, parricidio, infanticidio, entre otros. Pero lo que principalmente constituye un asesinato es la premeditación y la acechanza. El Código Penal, en su artículo 296, establece que el homicidio cometido con premeditación o acechanza se califica de asesinato. Primero tenemos la premeditación. ¿A qué se refiere con esto? Pues el artículo 297 lo define como: la premeditación consiste en el designio formado antes de la acción de atentar contra la persona de un individuo determinado o contra la de aquel a quien se halle o encuentre, aun cuando ese designio dependa de alguna circunstancia o condición. En resumen, la premeditación es cuando tú te tomaste tu tiempo para planificar, estructurar e idealizar el cómo, cuándo y dónde ibas a matar a tu víctima. El hecho de que en vez de meditar sobre la situación, calmarte y buscar una solución pacífica, lo que hiciste fue planificar cómo matar a alguien, es lo que agrava la pena que te va a poner el juez. En segundo lugar, tenemos la acechanza, definida por el artículo 298 como esperar más o menos tiempo en uno o varios lugares a un individuo cualquiera con el fin de darle muerte o de ejercer contra él actos de violencia. O sea, ese proceso en el cual esperas
en algún lugar a alguien más con la intención de matarlo. La premeditación y la acechanza se acarrean la una con la otra. Cualquiera de las dos es suficiente para calificar el homicidio como asesinato. En conclusión, amigos, si dos personas están peleando y una mata a la otra, hay un homicidio intencional, porque el pleito se dio, por ejemplo, en medio de una bebida, en un colmadón, en una discoteca, algo así. O sea, no salieron de su casa pensando yo voy a ir a una discoteca, yo voy a un colmado y me voy a fajar con quien sea. No. Hubo un altercado, un malentendido y de un momento a otro terminaron peleando y en medio de alguien rompió una botella y se la clavó. Hay homicidio intencional, pero no hay asesinato. Ahora bien, si después de esa pelea los dos se separan, pero uno de ellos sabe dónde vive la otra o sabe dónde trabaja la otra y espera al otro día y al otro día va, por ejemplo, a su trabajo, lo acecha y le da un tiro, le dispara con un arma, entonces ahí podríamos hablar de asesinato, porque esa persona tomó su tiempo calculando cómo iba a matar a la otra, acechó que esa persona llegara a su trabajo, o sea, calculó el tiempo de llegada de la otra persona y procedió a cometer el asesinato. Hay premeditación, premeditó todo el proceso que iba a hacer para matar a esa persona, y hay una acechanza, acechó a esa persona en el tiempo y el lugar para poder cometer el hecho. Si tienes alguna duda, alguna pregunta o algo que quieres entender de manera más amplia, puedes dejármelo ahí abajo en los comentarios. Dale like, suscríbete y nos vemos en otro video. Muchas gracias por estar ahí.